Tenga. Ahí estaban nuestros jóvenes diciendo qué van a hacer. Ya es tiempo de preparar, de organizar las vacaciones si ustedes se van a ir. Y si no, pues como llega el buen tiempo y con él las ganas de disfrutar del aire libre, pues pueden también disfrutar de barbacoas, picnics, parrilladas. Pero todo eso siempre bajo comportamientos, bueno, seguros, responsables. Ya me está mirando aquí nuestro invitado de los lunes, que es Ángel Caracuel, veterinario bromatólogo, que siempre nos dice cómo podemos alimentarnos, tratar los alimentos con seguridad. ¿Qué tal, Ángel? Muy bien, muy contento de estar con vosotros. No sé si cuando llega el verano vosotros os ponéis un poquito más tensos, a lo mejor, ¿no? ¿O no? Solía ocurrir que siempre en verano aumentaba el número de toxinfecciones alimentarias, pero nos hemos dado cuenta ya, en enero pasó lo de las tortillas en Madrid, que, es verdad. que lo de la temperatura, estamos alerta todo el año y sobre todo lo que tú has comentado, de que llega el verano, el buen tiempo y tal, hay que disfrutar, lo primero es disfrutar, aparte teniendo en cuenta una serie de normas o de consejos que vamos a decir, pero lo fundamental es disfrutar. Si no disfrutamos, ¿para qué queremos hacer una barbacoa o irnos a hacer una moraga, no? Claro. ¿Verdad? Que nadie deje de hacerlo, pero tenemos que advertir de que igual después de todo lo que nos va a contar Ángel vayamos más preocupados. No, preocupados no, vayamos más conscientes venga, del peligro que podemos tener, ¿no? Entonces, bueno, yo en principio hablar de una serie de consejos que no solamente son para la barbacoa y que muchos de ellos ya lo hemos dicho antes. Sí. Realmente, hablando de la cadena de frío, conservar la cadena de frío. ¿Eso qué significa? Por eso lo hemos hablado muchas veces cuando hablamos en Navidades de la cena, de preparar la cena de Navidad y las obras que hacemos con ella. Pues conservar la cadena de frío no es más que intentar que en el tiempo que sacamos las materias primas o la comida elaborada de la nevera hasta que la consumimos, siga conservándose en frío. Nada más que eso, que mantengamos el frío. ¿Y cómo se consigue eso? Pues realmente llevando al picnic o llevando a la barbacoa o llevando a la moraga una nevera, que lo hacemos habitualmente cuando vamos a la playa. Sí, ¿vale? con su hielo, sus placas. Paréntesis, mejor las placas, pero si llevamos hielo, vale, que se puede llevar hielo, hay que tener cuidado de que ese hielo, el agua de ese hielo que se derrite, no tome contacto con los alimentos. Entonces, o el hielo está metido en una bolsa que nos permita salir el agua, o los alimentos los tenemos en envases que no permitan el contacto con el agua. ¿Vale? Claro, tú lo dices por la práctica no tan inusual de abrir las bolsas y dejar los hielos sueltos en la nevera, ¿no? En contacto directo con los alimentos, sin ningún tipo de protección. Así, evidentemente, se enfrían más, pero así también de esa manera estamos pasando de un alimento a otro. Y bueno, el hielo pues realmente al final termina todo siendo una mezcla a una temperatura ambiente que no es la más adecuada. Entonces, que está muy bien conservar la cadena de frío al máximo posible en una nevera con placas de hielo o con hielo, pero que ese hielo, el agua que va a derretirse, no tome contacto directo con los alimentos. Hay veces que se piensa, ¿no?, que podemos tener esa idea de que la placa no enfría igual que el hielo, que está ahí con el plástico, pero sirven igual, hacen la misma función. Enfría perfectamente, y hay otras que son unas bolsas herméticas también, que también igual, y se adaptan a la forma también de la nevera y del alimento, con lo cual pues, va a venir muy bien. Entonces, bueno, que tengamos en cuenta ese tema y sobre todo sacar los alimentos de la nevera justo antes de irnos. No tener los alimentos en la nevera, tenerlos por ahí encima y meterlos cuando nos vamos a ir, o meter los alimentos en la nevera pero no ponerle las placas de hielo. Es automáticamente sacarle el alimento de la nevera, meterlo de frigorífico grande, meterlo en la nevera portátil y ponerle el hielo y ponerle sus placas o lo que haga falta. ¿Y la recomendación, si el hielo se pone en contacto con el alimento, sería tirarlo para no correr riesgos? Todo depende del tipo de alimento que tengamos. Si es un alimento crudo, una materia prima, o si es un alimento cocinado. Y si están varios sueltos, de todas formas, bueno, siempre se puede poner un fondo, una rejilla para que el agua caiga por abajo. Bueno, ¿hay soluciones? Hay muchas soluciones. Antes de tener que tirar nada. Y de todas maneras, si un alimento que vamos a poner después en la barbacoa, en las brasas o en un espeto, se va a hacer, hay que hacerlo bien, que eso es otra cosa que hablaremos ahora un poco más adelante. Entonces, bueno, pues ya la preparación la tenemos lista. Hemos sacado los alimentos de nuestra nevera justo en el momento de irnos, la hemos puesto en la nevera con placas de hielo, mejor que con bolsas, y si va en bolsas que no se derramen, que no se salgan, y nos vamos tan alegremente. Bueno, primero, antes de irnos,
La tortilla. Ah, bueno, la tortilla. La tortilla. Que siempre llevamos tortilla a la barbacoa, a la moraga si hace falta, y por supuesto los domingos a la playa. La tortilla, ¿cómo tenemos que hacerla? Pues bien cuajadita, ¿no? Cuajadita, pues, simplemente eso. Y desde que la hacemos, también recordad que lo hemos dicho otras veces, o se conserva en frío, que es decir que bajamos la temperatura rápidamente y la tenemos en la nevera, o la mantenemos en caliente todo el tiempo. Como vamos a irnos a la playa y no vamos a poder mantenerla a la playa o al campo y no vamos a poder mantenerla en caliente, hacemos la tortilla, la enfriamos y la tenemos en la nevera hasta que, perdón, lo hacemos bien cuajada, sí, sí, y la tenemos en la nevera hasta que la llevemos al campo. Las ensaladillas rusas, las elaboraciones con mayonesa, que también generan muchas dudas. Mejor no hacerlas. Mejor no llevarlas. Mejor ninguna salsa con huevo crudo, salvo que sea una mayonesa o una salsa que esté pasteurizada, que la compremos ya hecha. Entonces sí, o esté hecha con huevo producto. Mejor no llevar ningún tipo de alimento a base de huevo crudo. El huevo crudo, que esté crudo. Si está elaborado, evidentemente, eso es otra cosa. Si le echamos una mayonesa de bote... Bueno, pues mejor, mucho mejor. No hay problema. Mucho mejor, pero mayonesa o salsa, estamos hablando de barbacoa y vamos con mucha salsa. Cuidado con las salsas que llevamos. Ahí hablamos ya de dieta, ¿no? De lo saludable. No, también por el tema de microorganismos. Si hay algún tipo de salsa que lleve huevo crudo, pues realmente vamos a hacer lo mismo. Entonces, hay que mirar no el etiquetado. únicamente en la mayonesa, sino en ese tipo de salsa que van acompañando a ciertas carnes y que puede ser que si no lo conservamos en frío, pues va a ir mal. Si tenemos sitio donde vamos a hacer la barbacoa para poder calentar las cosas, estupendo, pero hay veces que vamos directamente al campo, a una barbacoa en el campo y ahí no tenemos nada, ¿no? Entonces, eso por ahí. Y también súper importante que en las barbacoas antiguamente se ponían solamente pescado o carne. Ahora ya llevamos otras muchas cosas. Verduritas. Bien, entonces la verdura y la fruta que se vaya a llevar, no para la barbacoa, pero sí para, no para poner en el fuego la fruta, pero sí para comerla, hay que lavarla y desinfectarla muy bien antes de llevarla, antes de meterla en esa nevera. Vale. Entonces, hemos visto ya... Bueno, ¿sabes? Con un poquito de agua bajo el grifo... Con un chorreón de, bueno, una gota de lejía, si queremos, mejor. Y así desinfectamos también lo que vamos a consumir crudo, lo que vamos a consumir en el fuego, solamente enjuagarla. Vale. Es importante porque a lo mejor donde vamos a ir no hay agua. Hay que tener eso también en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Ir con todas las variables bien amarradas, bien atadas. Bueno, y en cualquier sitio, sea barbacoa, en nuestras casas, lo hemos hablado otras veces también, la contaminación cruzada. Es lo que hablaba antes en la nevera, de que esté todo en envases. Ya sea lo crudo, lo cocinado, el hielo, las placas, todo que no tengan contacto directo un alimento con otro. Hablamos siempre, ponemos el ejemplo de que cogemos en una tabla, con un plato, y tenemos un filete crudo, lo hacemos y lo volvemos a poner en el mismo plato. Error. Error, pues en este caso, en la barbacoa, por ahí, ahí ya no solamente son los platos, se recomiendan que sean de un solo uso, si no tenemos donde lavar y desinfectar, pero también todos los utensilios para hacer la comida y todos los utensilios para comer. Los cubiertos, todos, deben de ser de un solo uso o tener un sitio bueno donde lavar y desinfectar. Y desinfectar supone agua caliente o algún detergente, desinfectante. Entonces hay que tener en cuenta también llevar platos, cubiertos y utensilios para hacer esa barbacoa suficiente. O sea, que esos sets de picnics que son todos de plástico, que si tú... El problema es ir comiendo de una cosa a otra. Claro, si yo utilizo un cuchillo o unas pinzas para la carne cruda, cuando voy a comerlo no debo utilizarla con la carne o con el pescado o con la verdura. Y el plato idem de lo mismo. Eso hay mucha gente que todavía no lo tiene interiorizado, entonces, porque se ve hacerlo. Es que no te das cuenta, sobre todo cuando no estás en tu casa y no tienes todas las cosas, las facilidades que tenemos en nuestras casas, ¿no? Ni vajillas, ni cubertería, ni utensilios. Entonces es importante que se sepa, que seamos conscientes de eso. Y que, bueno, ¿el fuego todo lo mata? Sí, o no. O no, a veces el fuego no mata todo y es importante que sepamos eso, que tenemos los utensilios, si son de un solo uso, mejor. Y si no, que tengamos capacidad para poder limpiar y desinfectar con agua caliente. Si no tenemos agua caliente, cuidado. Mal asunto. Y, por supuesto, no mezclar en ningún momento alimentos crudos, alimentos cocinados y alimentos listos para consumir. Es decir, una carne cruda, un pescado crudo, algo que he hecho, como puede ser una tortilla francesa, o algo que he comprado para consumir, como una salsa, o un jamón cocido, o un embutido, ¿vale? A veces lo que pasa es que son muchas las manos que se ponen a manos a la obra, ¿no? Y entonces igual es mejor que se encargue uno que tenga bien claro
bien claras las pautas y que lo hagáis porque, claro, queremos echar una mano y a veces lo que podemos es estropearlo. La verdad es que sí. Entonces eso siempre, ya sea barbacoa o donde vayamos a hacerlo en barbacoa, ojo, cuidado con ese tipo de tema. Y ahora ya en concreto, con el tema de la barbacoa en sí, de lo que es el fuego, hablábamos hace 15 días o hace 3 semanas de la acrilamida, ¿verdad? Nuestra amiga la acrilamida, que a mí me dio mucho miedo. Pues entonces eso, igual que... Vamos a recordarlo para quien no, sí, era no nos eso vio. realmente, que cuando teníamos por encima de una temperatura, era 175 grados, hidratos de carbono, bueno, en presencia de poca agua o ninguna, se producía este compuesto tóxico que podía causar enfermedad, ¿no? Entonces la acrilamida no está, pero se forma en el momento de la fritura, en horno y en asados no. Entonces era importante saberlo con respecto a los hidratos de carbono. Ahora vamos a hablar de proteínas. Normalmente en la barbacoa tenemos carne o pescado, igual que ocurre en la moraga, en los espetos, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos que tener cuidado de no pasarnos, una idea básica, no quemar, no achicharrar. O sea, que ahí también se puede... Claro, no acrilamida, otros compuestos que son... Ah, claro, porque yo recuerdo que hablabas de fritos sí, con la en este acrilamida. caso hay otros compuestos que son potencialmente cancerígenos, que son los hidrocarburos policíclicos, aromáticos, y otros que son una amina heterocíclica, ¿no? Entonces, estas aminas heterocíclicas se forman de las proteínas de los animales o de los pescados, esa carne o pescado, en presencia de fuentes de calor muy altas y directas. Como puede el ser fuego, la llama lo que estamos viendo en este caso. ¿Qué ocurre? Nos debemos churruscar. Vale. ¿Vale? Igual que en el otro lado decíamos no quemar, pues en este caso exactamente igual. En el caso de que en mal caso de que se queme algo, pues hacemos como con la patata. Esa parte quemada se quita, es conveniente quitarla. Y sobre todo también es una cosa importante que a veces ponemos muy directo al fuego y se quema por fuera, pero no está bien hecho por dentro. Sí. ¿Vale? Pensamos que está no hecho. No alcanza la temperatura que tiene que alcanzar para ser seguro. Con lo cual también, eso ya lo hemos visto otras veces, con el microondas, por ejemplo, cuando se descongelaba, que se cocía por fuera y por dentro estaba crudo, pues en este caso puede dar lugar, cuando tenemos fuego muy fuerte, a que se queme por fuera y se queme por dentro, no está bien hecho o no ha alcanzado la temperatura suficiente para eliminar o destruir las bacterias que tienen. O sea, que eso es ya doble peligro. Doble peligro. O sea, churrusca por fuera, que es malísimo, y crudo por dentro. Entonces hay que hacerlo doradito, como hablamos con las patatas, que tenga tiempo suficiente a que por fuera tenga un color dorado, bonito, sin quemarse, y que por dentro dé tiempo a que sea. Oye, estoy reconociendo, y mucho más hoy, el trabajo de los maestros parrilleros, de esa gente que siempre hay alguno en el grupo que se ofrece, que lo hace bien y que se encarga de todo y lo controla. Oye, tiene mucho control de la temperatura, de la llama, de... También se toma su cerveza, creo yo, ¿no? Bueno, claro, imagínate si no. Pero que bueno, que hay que tener mano, ¿no? También para eso. Y fíjate que es lo que casi que lo que más nos gusta siempre, el churruscadito ese. Pasa como con las patatas fritas. Tiene sus peligros, pero no es una cosa que comamos habitualmente, no todas las semanas, ni todos los días hacemos barbacoa, no todos los días comemos espetos, entonces son sabores que bueno, son distintos y que realmente te llaman mucho al paladar porque no lo pruebas habitualmente, y aunque, entre paréntesis, tienen sus peligros, porque los tienen, pero que bueno, que no hay que pensar, como te he dicho en principio, que a partir de ahora la barbacoa hay que seguir disfrutando, hay que seguir yendo a las moragas, hay que seguir haciendo lo que hemos hecho toda la vida, pero siendo conscientes de los peligros que puede haber. Y otro peligro, que estamos en el campo, y que no hemos dicho nada de eso, bueno, en el campo, ese en es la playa, uno de los peores. son las moscas. Bueno, sí, lo de fuego. Ah, bueno, yo pensaba sí, en el fuego, fíjate. Lo de fuego hay que tener mucho cuidado, y ya sabemos que no se puede prender a día de hoy, en teoría hasta final de mayo, pero que tengamos cuidado de hacerlo solamente en las zonas que están autorizadas para hacer barbacoa y que tienen evidentemente todos los preparos para, si salta una chispa, poder apagarlo. Pero yo me refería ahora al tema de los insectos. ¿Qué ocurre? Porque las moscas, normalmente en los restaurantes o en nuestras casas no tenemos moscas, pero al aire libre sí hay. Y las moscas, a veces, bueno, hablamos siempre de peligros físicos, químicos o biológicos, ¿no? Una mosca, ¿qué la consideramos? ¿Como un peligro biológico? No lo sé. ¿Un peligro químico? No, hombre, sería biológico. Si vemos la mosca en una sopa... No sé, sé que esto me va a amargar también a la comida, verás. Nosotros mismos también nos reímos porque son casos excepcionales. Bueno,
En este caso yo pienso que sería un cuerpo extraño, sería un peligro físico, realmente, ¿no? La mosca muerta. Pero si está viva, el tema es que las moscas van por la florecilla, ¿verdad? Y van por otras cosas que no son florecillas, que son excrementos y son otras cosas, ¿no? Con las patas, si se posan sobre la carne cruda o sobre la carne hecha, pueden transmitir peligros microbiológicos, ¿verdad? Pongo ese ejemplo tan burdo, pero así lo veremos todo. ¿Qué ocurre? ¿Cómo protegemos lo que estamos haciendo de las moscas? Con esas redecillas, campanitas... Bueno, sí, eso lo que hay fuera, no digo, el mismo plato de la carne cruda, con trapos específicos. Específicos digo que sean únicos y exclusivos para esa carne cruda. Poner un trapo por encima de la carne, o los films que tenemos, o el papel albal, el papel aluminio, ¿verdad? Pero ojo y cuidado de no pasar ese trapo, ese papel aluminio o ese papel plástico de un alimento crudo al cocinado. Como lo tengo aquí, una vez que está hecho lo vuelvo a tapar. Que lo tengamos tapado, pero siempre lo tengamos tapado con algo que sea único para alimentos crudos, para alimentos cocinados, para la carne, o para el pescado o para la verdura, ¿vale? Y siempre cubierto porque, aparte de que se enfría, que hay que conservar la temperatura, está siempre mucho mejor. En este caso estamos hablando de conservar la temperatura ya una vez elaborado, pero también si lo tenemos guardado ese plato en la nevera, una vez que hayamos sacado todo lo que haga falta, podemos tener el plato metido dentro de esa nevera con el hielo o con las placas, ¿vale? Ya preparado únicamente para sacarlo. Cuanto menos tiempo tengamos esa materia prima fuera de la nevera, mucho mejor. Directamente al fuego. Una vez que pasa el fuego, vamos poniéndolo en un plato específico para la comida ya elaborada y cubierto para que los insectos no se posen. Fíjate que siempre pensamos en las moscas, es el único que tenemos en cuenta como que puede transmitir alguna porquería. No sé si hay algún otro. Mosca, avispa, bueno. Todos, ¿no? En realidad hablamos de moscas, pero porque son las que más tenemos en verano, cuando estamos y son las que más se acercan, las avispas. Ahora también hay muchísimas y se acercan también. Lo que pasa es que ahí el peligro es que nos da miedo y nos quitamos... ¿Cómo les gusta la carne lo huelen a las avispas? A lo lejos. Entonces, bueno, pues también evidentemente depende de dónde han estado antes, puedan también transmitir algún tipo de agente extraño a la comida que vayamos a consumir, ¿no? Entonces, bueno, visto todas estas cosas, vuelvo a repetir como al principio, no se trata de no hacer barbacoa, no se trata de no irnos de Moragues, no se trata de no comer espetos de sardina, que son riquísimos. Se trata de hacerlo de forma consciente, ciertas cosas, y repito, si tengo tiempo, de conservar la cadena de frío, tener al máximo tiempo posible la materia prima en la nevera de nuestra casa. Una vez que la saquemos a la nevera, con hielo, contenedores, con mantener la cadena de frío, que esos productos estén aislados, los crudos con los crudos, los cocinados con los cocinados, listo para consumo, y el hielo también en su recipiente aparte. Que cuando vayamos a elaborarlo, que elaboremos justo, saquemos la comida, la materia prima, justo antes de empezar a hacer el fuego, y que, bueno, pues una vez hecho, que también tengamos la carne tapada. Que no nos pasemos quemando la carne. Importante. Que la tengamos dorada, que si no va a crear una serie de compuestos que van a poder, con carácter, que pueden tener problemas de cáncer. Y, bueno, realmente disfrutar de mucho. Y después los cuchillos, tenedores, utensilios que sean de un solo uso, si es posible, o que se puedan limpiar y desinfectar, unos para alimentos crudos y otros para alimentos cocinados. Y añadiría yo otra cosa, Ángel, que cuando tengamos en el grupo a alguien que se encarga de todo esto y que lo quiera hacer bien, que no le digamos, eres un exagerado, es que, ¿sabes? Porque siempre hay, cuando alguien quiere hacerlo, y otras personas que piensan, pues yo lo llevo haciendo así toda la vida y nunca me ha pasado nada, que es verdad que no es normal o no es lo más frecuente que ocurra algo, pero que también... No pasa nada hasta que pasa. Tenemos unos estómagos y un sistema inmune que es fabuloso. Que realmente las personas que tienen más problemas cuando hay algún tipo de desinfección son los niños, las personas mayores y los inmunodeprimidos, porque tengan algún tipo de enfermedad. Entonces, realmente, ¿qué ocurre? Pues que hay muchas más bacterias, muchos más casos que no llegan a nada porque nuestro cuerpo, nuestra barrera inmunológica lo está eliminando. Pero que tenemos que tener estas medidas siempre en la cabeza y que no porque no ha pasado, no va a poder pasar, se puede pasar. Y es muy fácil dejar algo fuera, sacarlo todo de golpe, o sea, fuera del frío. Sacar alimentos todo de golpe, vamos a sacarlo poco a poco, según se vaya ir haciendo. ¿Para qué quiero ir a la bandeja 2 horas al sol, no? Perdón, ahora que he hecho lo del sol. La nevera en la sombra, por favor.
¿Ves? Es que son como consejos que son sencillos, que en realidad sí. Es de sentido común, pero que a veces no nos damos cuenta. Poner las cosas a la sombra, estar un poco pendiente de que el sol va cambiando también y que está a la sombra al principio y luego puede estar al sol. O sea que es estar un poco al tanto. Siempre que se pueda hacer, donde haya agua, donde podamos lavar nuestros utensilios y donde podamos también, la persona que esté trabajando pueda refrescarse un poco, aparte de con cerveza, con agua, que es lo que decimos siempre, que es la mejor bebida que hay, el agua, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, creo que con estos simples consejos, que es sentido común, como tú has comentado, es suficiente para seguir disfrutando, y que de hecho vamos a disfrutar mucho este verano. El tiempo está ya para hacer mucha comida en la calle. Desde luego, para disfrutar del aire libre. En otro momento, si te parece, hablamos también de eso de lavar en los ríos las cositas o en las playas, y eso es... dejar el detergente, ¿no? El jabón, o si el agua esa es la mejor para limpiar. Bueno, ahí creo que tendríamos también tela que cortar, Ángel. Sí. Lo vamos a dejar para la próxima semana, si te parece, porque hemos llegado ya al final de este Hola Andalucía de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Les dejamos ahora con los servicios informativos de 101 Televisión, de la mano de Luisa Chamizo, y luego todos los deportes con Mariano Nogales. Nosotros volveremos mañana aquí a Hola Andalucía, siempre a la misma hora, a la 1 de la tarde, ya saben. Les esperamos y pasamos lista, así que por favor acompáñennos, que aquí estaremos todo el equipo de Hola Andalucía para estar con ustedes horita y media en directo. Hasta mañana. Que tengo el